Bienvenidos. En el servicio público, los cargos de confianza exigen una responsabilidad que va mucho más allá del prestigio del puesto. Son posiciones donde la ética debería ser tan firme como el acero y la transparencia tan visible como el cristal. Inicio siendo honesto con ustedes, siendo transparente al expresar que en el pasado participé en Arena porque era la única opción que sentía que me representaba. E incluso, en algún momento, apoyé a otros candidatos porque tenía la fe de ver algún tipo de cambio que nunca llegó. Sin embargo, la realidad demuestra que basta una sola manzana podrida para contaminar toda la canasta de una institución. Un funcionario sin principios se inclina hacia la corrupción con la misma facilidad con la que un metal débil cede ante la primera presión. Y cuando esto ocurre, no solo se traiciona la confianza del Estado, sino también el de un país entero que espera resultados, no abusos. En el año 2017, Cristian Gerson Flores Sandoval apareció en la escena política salvadoreña como precandidato a la alcaldía de San Miguel bajo la bandera del partido Arena. Tras participar en las internas del partido, Flores ganó la contienda con un 57% de los votos frente a su rival. Llegó a ser el candidato oficial. Sin embargo, señalando falta de apoyo interno, denunció que en el mismo partido había una especie de bloqueo por parte de los dirigentes, sin entrar en detalles. Aunque su postulación no prosperó, este episodio marcó su primer intento formal de incursionar en la política partidaria e incrustarse al Estado. Para las siguientes elecciones, es decir, el 2021, hizo un cambio radical. Bueno, como muchos otros, que abandonaron el partido Arena y se pusieron la camisa de Nuevas Ideas, que estaba más fuerte que nunca por la reciente victoria presidencial del 2019. Flores no desistió de buscar echar raíces en la política y desde el 2020 se puso el chaleco cian y logró sorpresivamente la candidatura en la alcaldía de San Miguel, ahora no con Arena, sino con el partido Nuevas Ideas. Anclados al pasado. Esos que te dicen que todo es de choto para robar en grande. La nuestra será la del futuro, que trabajará por una ciudad diferente. Estamos ante la oportunidad histórica que lidera nuestro presidente y abrazaré con orgullo la decisión que tomen todos los sectores productivos. Este movimiento marcó su transición de sus antiguas aspiraciones areneras hacia una plataforma nueva con más posibilidades de triunfar. Ese mismo año sostuvo públicamente que su campaña procuraba alejarse de la vieja práctica de la política tradicional, de la corrupción y de tantas cosas que la gente desechó y aborreció de esos mismos partidos, promoviéndose a sí mismo como un proyecto de renovación para la ciudad basado en modelos de gestión diferentes. Flores acariciaba el puesto de alcalde de San Miguel, pero había, digamos, un trato verbal entre el partido Nuevas Ideas y el exalcalde Wilfredo Salgado. Este pacto entre los partidos implicó que el partido cian respaldara a Salgado como candidato y abandonara su propia candidatura en la ciudad, haciendo una coalición con el partido Gana para postular una sola candidatura. Y esto para unificar los votos bajo la bandera del bloque gobernante. Eso provocó que Flores se quedara fuera nuevamente de sus aspiraciones políticas y aunque no existen declaraciones públicas directas de Flores confirmando el pacto, los hechos documentales revelan una coincidencia que apunta a un entendimiento tácito. Flores desistió formalmente de su candidatura en la alcaldía de San Miguel poco después que Nuevas Ideas anunciara su alianza con Will Salgado. Pero esto le abrió paso a un cargo de confianza y muy importante dentro del gabinete del presidente Bukele. En septiembre del 2020, Cristian Flores fue nombrado como subcomisionado presidencial de proyectos estratégicos, cargo desde el cual ayudaría a supervisar las obras más grandes del Estado a nivel nacional. Según el comunicado oficial, su rol implicaba colaborar directamente con Luis Rodríguez, quien entonces era el comisionado oficial. Su cargo se explicó que era porque conocía mucho el sector de Oriente y colaboraría en grandes proyectos en dicha zona, uno de ellos el aeropuerto de Oriente. Este paso representó oficialmente su ingreso al aparato ejecutivo como figura de confianza bajo la supervisión directa de Luis Rodríguez y con la misión de reactivar y coordinar grandes proyectos estatales tras la emergencia sanitaria. Pero a Cristian Flores le fue mucho mejor meses después, ya que luego de la renuncia de Luis Rodríguez a finales del 2021, dejaba el cargo titular de comisionado para incorporarse como director por El Salvador ante el Banco Regional BCIE. Entonces Flores pasó a ser el titular y asumió plenamente, convirtiéndose en el funcionario responsable de esos proyectos estratégicos, para supervisar y representar los avances de estas obras más grandes impulsadas por el gobierno.
Considero de que el servicio público es un honor. Cada funcionario tenemos la oportunidad de dejar un legado al país libre de corrupción, y el servicio público es precisamente para dar algo al país. Hacer patria, trabajar para los salvadoreños es un honor. El pueblo salvadoreño estaba cansado de ver tanto derroche y de tanto funcionario de que se enriqueció del pueblo. En aquel momento solo eran comentarios de cautela por ahí. Algunos pensaron que era exagerado, sin embargo, el tiempo terminó dando la razón en estas opiniones, porque ese puesto tenía mucha influencia y acceso al manejo de contratos millonarios, licitaciones que implicaban millones de dólares. Y sucedió, se descubrió corrupción. En abril de 2024, por la noche, la Fiscalía emitió la orden de captura contra Cristian Flores por su presunta participación en el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Según la acusación fiscal, Flores se valía de su cargo como comisionado presidencial para exigir dinero, es decir, sobornos, cuantiosos sobornos, a personas y empresas a cambio de beneficios en contratos o participaciones preferenciales en los proyectos ejecutados por el gobierno. La captura se dio junto con la detención de su asistente, José Ángel Quintanilla Rosales, señalado como cómplice necesario. Quintanilla fue detenido al día siguiente, el 26 de abril. Tras la detención, el mismo presidente Bukele reaccionó públicamente, que no es el primero y tampoco sería el último. Es que se dio a conocer la captura del comisionado presidencial Cristian Flores por presuntamente haber cometido el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. De acuerdo con las investigaciones hechas por el Ministerio Público, el funcionario se habría valido de su cargo para exigir dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno, afirmando que la guerra contra la corrupción continuaría. Teniendo en cuenta que dicho cargo era de mucha confianza, emanada de la presidencia, en mayo del 2024, la Fiscalía presentó la acusación formal contra Flores por cohecho impropio, solicitando que permaneciera en prisión mientras el caso pasaba a instrucción judicial. Según las investigaciones de la Fiscalía, desde el 2021, Flores había exigido dinero u otras compensaciones en bienes a varios empresarios a cambio de facilitarle favores en los proyectos estatales. En términos sencillos, era vender espacios en grandes obras. Como todos saben, una obra de gran magnitud, participación muchas empresas. Y en los tribunales se expuso que Flores había solicitado dádivas por un monto aproximado de hasta $227,000. Aunque había otras investigaciones y denuncias que le acusaban de pedir montos más modestos, desde $50,000, a cambio de favores y participación en los programas estatales. Otras denuncias acusaban transferencias electrónicas que superaban incluso los $100,000, y se llegó a registrar una también de hasta $177,000. Todo esto para ofrecer favores en la participación de las grandes obras del país. Además, se explicó que en poco tiempo se estaba configurando ya una red de corrupción en la Oficina de Proyectos Estratégicos, que operaría con mayores cantidades y sumaría más personas para exigir más sobornos. Además, algunas investigaciones expusieron que Grupo Flores S.A.D.C.B., empresa vinculada a la familia de Cristian Flores, donde él mismo figuró anteriormente como director comercial y accionista, obtuvo contratos por más de $1.2 millones con varias alcaldías en el oriente del país. Esto mientras Flores ya ocupaba un cargo de confianza en el Ejecutivo. Y eso, aunque parecía como algún conflicto de interés, lo que resultó irregular fue que las luminarias LED provistas evidentemente tenían precios superiores al valor de mercado, precios inflados, lo que levantó muchos comentarios por los sobreprecios. Aunque la familia intentó desvincular a Flores de la empresa, los documentos mostraban vínculos directos y el hecho de que los contratos se otorgaran cuando Flores ya manejaba proyectos grandes dentro del Ejecutivo. Y todo esto reforzó la percepción de que su influencia política coincidía peligrosamente con el crecimiento de sus negocios familiares. Las acusaciones, el caso de Cristian Flores, fue de una gravedad indiscutible. Miles de dólares en sobornos hacia personas y empresas, aprovechando el cargo como comisionado presidencial para ofrecer favores, espacios, participación preferencial en grandes proyectos. Con el avance de la investigación, el proceso se complicó todavía más. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron admitidas y un juez ordenó abrirle el juicio, dejándolo en prisión junto a su asistente. En este punto, su situación judicial es muy crítica y su desenlace parece inevitable. Muchos años de prisión. Flores deberá enfrentar las consecuencias legales derivadas de actos de corrupción.
La carrera de Cristian Flores es casi un manual de cómo, y bueno, quizás su breve paso por Arena le marcó para mal, como muchos señalaban desde el principio, porque intentó, bajo la bandera tricolor, buscar abrirse espacios a la alcaldía de San Miguel, pero luego encontró una segunda oportunidad con nuevas ideas donde finalmente consiguió una candidatura. Ironía del destino, aquello que tanto buscó, un cargo de peso, terminó siendo precisamente lo que defraudó, llegando a un alto puesto que requería mucha confianza y lealtad, pero no cumplió. Su ascenso político terminó convirtiéndose en testimonio de cómo la ambición sin integridad siempre acaba revelando el verdadero costo y las intenciones de una persona. Y en este país sobran los ejemplos, los funcionarios que no buscan un cargo público para servir, sino para servirse. Personas que ven el Estado como una caja abierta y el poder como un atajo para convertir su influencia en dinero, contratos y privilegios. Aquellos que no llegan a la función pública por vocación, sino por ambición. Todavía hay muchos, esperando que la justicia se olvide o pase de largo. Ok, muchas gracias por llegar hasta el final. Puede dejar su opinión en los comentarios respecto a este tema puntual de Cristian Flores y también de otros casos parecidos. Gracias por llegar hasta el final. Cuídese mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.